Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos de la serie de Netflix, La Monja Guerrera. Esta serie de Netflix nos narra la historia de una adolescente huérfana quien despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes y la ha elegido para aportar el halo. Sin lugar a dudas, esta es una serie bastante entretenida, que no por eso significa que sea una serie muy buena. Es decir, estamos acostumbrados quizá a la variedad que tiene o que nos ofrece esta plataforma de streaming llamada Netflix, que podemos encontrar películas y series muy buenas, muy bien hechas, muy bien realizadas, con temas muy profundos, filosóficos y demás. Y también podemos encontrar la otra parte que es completamente, entretenida, nada más de diversión, o películas para poder pasar el rato en compañía de amigos, de cualquier persona, o simplemente para distraernos en este momento. Y es esta serie que precisamente vamos a hablar el día de hoy, que entra en este último apartado. Es una serie, creo yo, entretenida, pero que dista mucho de ser una buena serie, o que dista mucho de ser de estas series que normalmente vemos o consumimos en Netflix, de una calidad que se ha caracterizado esta plataforma de streaming durante varios años. Entonces, esta serie es como ya sabía un poquito en la sinopsis, es un tanto con su principal aspecto, ¿no?, importante o relevante, es la imaginación que tienen los creadores, que de hecho está basado en una novela gráfica, en un cómic, en algunas historietas. Es en sí una monja, ¿no? Hablamos de la parte, o por decirlo, una monja católica, ¿no?, como tal, pero que tiene o una secta de monjas, o un grupo de monjas, o un convento, o como nosotros le queramos llamar, que se dedican a defender un artefacto, en este caso un halo, que es quien lo porta es como una elegida, digámoslo así, por Dios o por los ángeles, etcétera, y que ayudan a defender a la Iglesia Católica y a la humanidad de los demonios, ¿no? Entonces es como un poquito la historia de esta serie que va un poquito, vuelvo a repetir, es entretenida, porque sí lo es. A veces es irreverente en gran medida, porque sí como ataca un poquito tanto a la religiosidad, pero también se burla un poco de lo extraño que puede sonar un club o una secta de monjas, pero que no se dedican únicamente a la oración, sino principalmente al combate, que es lo que hace interesante esta serie, ¿no? O esta historia de Netflix. Es algo peculiar que es una producción de Estados Unidos, sin embargo está casi enteramente filmada en España, tiene por ahí algunas locaciones al parecer de Portugal, y también su crew principalmente los actores son de varias nacionalidades, fundamentalmente sí de Estados Unidos, pero también españoles y también portuguesa. De hecho, la actriz principal es portuguesa, que lo hace como una aportación, digamos, interesante a una serie que normalmente, o este tipo de series que normalmente vamos a ver la historia en Estados Unidos, porque casualmente, según Hollywood, todo pasa en Estados Unidos, pero aquí sí pasa en otro país, en este caso en España, que trasciende obviamente al mundo. Principalmente por ahí también vemos Roma, y por ser la sede de la Iglesia Católica, y vemos esta historia muy adentrada en estas locaciones. La fotografía es algo, creo yo, importante dentro de la serie, porque tenemos muy buenas locaciones, muy buenos encuadres, que normalmente en estas series, como vuelvo a repetir, que buscan solamente el entretenimiento o el tener un poquito de diversión o para pasar el rato, a veces la fotografía es bastante básica, bastante encajonada, pero en esta serie creo que se esfuerzan un poquito para que los encuadres, para que los personajes que están dentro de este marquito rectangular que nosotros ya apreciamos en pantalla, esté bien contenido, esté bien iluminado, tenga buena gama de colores, y creo que es algo que se agradece de la serie, independientemente de la historia, o independientemente de la acción o de las actuaciones. Creo que la parte de la fotografía está bastante bien hecha. Te decía yo, es una serie bastante respetuosa
pero a la vez cuestionable. O sea, no vamos a encontrar como un ataque directo a la iglesia o como una, digamos, algo reprobable en contra de los jerarcas de la iglesia, aunque bueno, ahí hay algunos personajes con cuestionables métodos a favor de ciertas prácticas que tiene la iglesia, o que trata de proteger ciertos secretos, que bueno, que es por demás conocido que durante, pues desde la fundación de la iglesia católica o demás iglesias, sectas y denominaciones, etcétera, como nosotros le queramos llamar, pues siempre hay este tipo de personas o este tipo de historias inclusive que tratan de atacar de alguna manera o de criticar el ser y el quehacer de estas comunidades religiosas, principalmente por las cuestiones de poder que conlleva todo esto, ¿no? O sea, no nos queda lugar a duda en cuanto a cuando son organizaciones, llámense religiosas, políticas, gubernamentales, etcétera, que cuando tienen cierto poder, pues pueden manejar esto a su antojo y causar muchísimos problemas, más que de los beneficios que pudiera contener, como en el caso de una religión, como en el caso de una iglesia, pues la cuestión de la oración, de la espiritualidad, quizá del compromiso, del bien común, del poder ayudar al prójimo, etcétera, que sería como lo fundamental de una religión. Y bueno, se transgiversa o se adultera un poco cuando algunas personas que están viciadas o que están contaminadas del poder, pues se hacen cargo de estas cuestiones, ¿no? Entonces creo que es un poco la crítica que hace esta serie, pero nos va llevando y nos va trayendo también en la historia, y vuelvo a repetir, no es tanto la crítica que se tiene, porque vamos a tener a los villanos y a los héroes que no son ni unos buenos ni los otros malos, que es otro aspecto interesante, no es el clásico cuento de Disney, ¿no? Que por ejemplo nosotros sabemos que el príncipe es bueno y que la reina malvada es malvada y listo, no pasa nada, no vamos a ver como matices grises en los personajes. Y aquí sí vemos a las monjas con sus pecados, con sus actuaciones no tan buenas, con sus interpretaciones falsas o erróneas de ciertos cuestionamientos o de ciertas actitudes, pero que nos van a hacer los personajes un poquito más humanos, y creo que es lo que debe permear en esta serie. Entonces, repito, sin ser irrespetuosos, sí cuestionan muchos de los privilegios y cuestionan muchas de las cosas por las cuales la iglesia se está manifestando, al menos en la historia, y pues vemos algo interesante. O sea, es bastante visualmente agradable, por decirlo de alguna manera, ver a unas monjas que en su mayoría jóvenes, ¿no? Adolescentes o jóvenes, pelear, saber artes marciales y luchar en contra de los demonios que aquejan o en contra del pecado, ¿no? Es un poquito alejado de lo que nosotros podríamos ver la imagen de una monja completamente callada, si pudiéramos decirle visiblemente poco femenina, ¿no? Por llamarle de alguna manera, con un estereotipo de feminidad, ¿no? No sé, con maquillaje, con el cabello arreglado, no sé, etcétera, ¿no? Pero lo vemos un poquito alejado de eso, con trajes de artes marciales, como si fueran samuráis, ¿no? Entonces es bien interesante cómo rompe esa visión que tenemos inmediatamente al escuchar monja, y agregarle lo guerrero, pero sin perder la espiritualidad y sin perder un poco pues la directriz que tienen, que es en contra de los demonios. O sea, sí voy a ser guerrera, sí voy a atacar, inclusive me voy a dar la oportunidad, si es necesario, de matar, pero siempre porque es en contra del pecado, ¿no? Entonces es bien interesante esta premisa que tiene la serie. Tiene unas escenas de peleas bastante bien hechas, creo que la coreografía está muy bien realizada, tanto los actores como las actrices creo que hicieron bien su papel. Quizás son stuntmans o dobles de pelea o de batalla, pero bueno, en general creo que funciona bastante bien, son bastante entretenidas las peleas, no son nada artificiosas o artificiales o que se vean falsas, sino van con toda la congruencia, con todo el camino de la serie, sin ser histórica como tal, porque obviamente no es una serie histórica, no podemos decir que hay un grupo de monjas guerreras que existen y que están ahí combatiendo a los demonios, no, pero sí toman cosas bíblicas, sí toman cosas, referencias tanto a los demonios como a los ángeles, a Dios mismo, ¿no? Al cristianismo como tal. Y eso hace y hechos reales, ¿no? que han pasado durante la historia de la humanidad, en especial del cristianismo,
eso hace que se vuelva también por demás interesante. De hecho, todos los capítulos precisamente tratan, o más bien se nombran o se titulan con un extracto de la Biblia, ¿no? Un versículo, un capítulo de la Biblia, y que hace referencia inmediata a lo que va a tratar el capítulo. Entonces creo que hicieron un trabajo importante en el estudio de las referencias bíblicas o hechos históricos cristianamente comprobables, y que bueno, creo que es interesante poderla ver desde ese punto de vista, ¿no? Tiene un muy buen final. Creo que lo mejor de la serie, independientemente de todo lo que yo estaba viendo, es que el final es bastante inesperado. No es que sea un final novedoso, porque hay muchas series, películas que nos presentan una cuestión así, pero creo que no nos imaginábamos que iba por ahí el desenlace, y creo que funciona bastante bien. De hecho, hay por ahí... Vaya, cuando termina, esta es una primera temporada, no está confirmada una segunda, y así como van las cosas de la pandemia, muy probablemente no tenga una segunda temporada y sea cancelada. Pero sí se antoja un poco ver una segunda temporada, porque termina precisamente con este final inesperado, deseándonos ver qué es lo que sigue, y al parecer lo que sigue va a ser más interesante que esta primera temporada, que vuelvo a repetir, recapitulando mucho. Una chica que aparentemente estaba muerta, que era pues discapacitada porque no podía moverse, y tenía muchísimos años así y era huérfana. De la nada revive y ahora se convierte en la elegida para liderar al grupo de monjas que lucha contra los demonios, ¿no? Esa es básicamente toda la historia y todo lo que va pasando de su vida misma, en aceptarse, no aceptarse. Como nunca ha estado en un ambiente religioso, le cuesta mucho trabajo conocer a Dios, conocer a las monjas, entender todo el trasfondo que tiene esto de ser monja guerrera, y pues rehuye un poquito de esto y se tiene que ir adaptando, porque pues tiene el don y tiene este privilegio de poder serlo, y eso es lo que trata en grandes rasgos la serie, y la primera temporada sobre todo. ¿Qué aspectos tiene mal? O no voy a decir mal, pero sí que tendrían que ser mejorables y que no me agradan del todo. Creo que es una serie juvenil con tintes religiosos y demoníacos. Eso ya lo habíamos visto antes, es decir, no es algo original. Por ejemplo, es como un Buffy la cazavampiros de Netflix y de nuestro tiempo, ¿no? Es como algo que ya lo vimos, una chica que batalla contra demonios o contra vampiros o contra el mal que ustedes le pongan, y que simplemente va viendo su vida adolescente, su día a día, y que vamos a esperar y vamos a ver qué es lo que pasa. A veces este juego de dos historias entre la vida normal del personaje y la vida extraordinaria, que es la que tiene poderes, que van a estar en juego, y se van a contraponer una de otra, es creo que lo que permea en esta serie. Y vuelvo a repetir, no es nada original, aunque la premisa es interesante por lo que yo decía de conjugar estos monjes o monjas guerreras, pero es algo que ya hemos visto de una u otra manera en muchas otras series, películas y demás. Creo que los diálogos son bastante obvios y no tienen profundidad. Llega hasta momentos que pareciera un tipo melodrama novelesco, ¿no? Creo que nos va contando demasiado con los diálogos y no deja que la imagen por sí sola nos vaya llevando en la narrativa, y esto a veces es bastante peligroso, porque si los diálogos son excesivos llega a cansar, y el espectador no es tonto. El espectador con una imagen ya sabe, esto va a pasar, no necesito que me lo digas, yo ya estoy interpretando por medio del montaje, por medio de las imágenes, que va a pasar. Y como yo decía al principio, creo que las imágenes son demasiado bellas como para que nos vayan contando una historia, y a veces nos cuentan cosas diferentes con estos diálogos tan acartonados, tan obvios, y que no hacían tanta falta y pudieran ser un poquito más profundos. Pero voy a repetir, la serie no es profunda, la serie es simplemente de entretenimiento y nada más. La primera mitad es un poco menos que interesante, es decir, vuelvo a decir, la premisa es buena, es llamativa, pero los primeros 3, 4, 5 capítulos inclusive no pasa nada. O sea, se queda ahí como en el si acepto, no acepto, quiero ser la heroína, no quiero ser la heroína, y realmente en la historia no pasa nada. Ya los últimos 3, 4 capítulos se torna un poco más interesante, con más batallas, con más acción, y que logra, creo que un desenlace bueno, pero no arranca rápido, y que creo que ese es uno de los principales peligros que puede tener una serie, que no arranque rápido, porque tan fácil y con tantas propuestas que tenemos después del primer capítulo ya no la veo y sigo a otra serie que seguramente estará mejor, o a lo mejor peor, pero pues tengo la oportunidad de verla.
Su producción y su estética y en general todo lo que conlleva la serie está, y bueno, sobre todo de tramas similares, está muy lejana a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, una serie contemporánea, La Maldita, ¿no? Que también es de Netflix, que es la historia alterada o modificada o interpretada, perdón, de La Espada en la Piedra, del rey Arturo, de Merlín, de todos esos, del rey de Inglaterra, de todos estos pues, cuentos, ¿no? de Lancelot, etcétera, y que sin ser buena, que bueno, no es el momento de hablar de esta serie, se hablará en algún otro video, pero creo que tiene mucho más producción, mejores efectos visuales, mejores efectos digitales, y creo que tiene una mayor profundidad y se ve que está más cuidadosa, había más dinero sobre todo, ¿no? Entonces esta serie se ve que es una serie B con mucho menor presupuesto, con mucho menor imaginación y sobre todo que con menos elementos que, vuelvo a repetir, no la hacen mala, pero que sí se nota y que sí dista mucho de lo que estamos viendo en otro tipo de series. Vuelvo a repetir, La Maldita, como Academia Umbrella, por ejemplo, el mismo Stranger Things y demás, ¿no? Entonces series igualmente de Netflix que tienen un nivel de producción muchísimo mayor y que se nota no solo en la historia, sino en toda la hechura que tiene la serie, y en esta sí se ve como un paso más abajo, ¿no? Es como la serie que no está tan bien producida o que no le metieron tanto dinero, por así decirlo. Y vuelvo a repetir, no termina siendo mala, pero se nota la diferencia. Creo que a veces es un poco irracional y confusa, o sea, hay veces que nos saca de onda, por decirlo de alguna forma, o nos rompe la realidad que vamos formando dentro de la serie con algunos comentarios y con algunas acciones. O por ejemplo, tenemos a los personajes de las monjas, a lo mejor algunos muy bien construidos, y de repente dicen o hacen una acción que va en contra de todo lo que nos venían proponiendo, y no es que nos quieran hacer entender que el cambio del personaje o que es una sorpresa para el espectador, no, simplemente es una ocurrencia que ahí está completamente irracional y que llega a confundir, o sea, llega como a decir, bueno, entonces no era por aquí, si no es por acá, entonces ¿qué pasa? Entonces se pierde la conexión que teníamos de toda la serie, y llega momentos que pudiera confundir esta serie, ¿no? Creo que faltan escenas de acción y sobran las dudas existenciales. Es decir, quisimos ver, o al menos yo esperaba un poquito más de acción, un poquito más pues de la batalla, ¿no? Pues si nos están diciendo que vamos a batallar con los demonios, bueno, pues adelante, queremos ver monjas pateando traseros, ¿no? Rompiendo piernas, clavando estacas o lo que sea a los demonios, pero eso lo vemos relativamente poco, y vemos más las dudas existenciales, sobre todo el personaje existencial, si sí, si no, si voy, si no voy, y también de los otros personajes de, ay, pues a lo mejor no está bien lo que estoy haciendo, a lo mejor era por el otro lado, etcétera. Entonces es más este conflicto entre la verdad, la mentira, entre el deber o el placer, etcétera, que realmente pues la trama de la historia, que era vencer el bien, o más bien vencer el mal con el bien, de la manera que estaban proponiendo, por medio de un halo donado por un ángel a una monja para que destruyera a los demonios. Espero que les haya gustado esta reseña Butaca en esta ocasión de Butaca 80. Como siempre, los invito a seguir viendo todo el material que tenemos para ustedes en todas nuestras plataformas, tanto YouTube, Facebook, Instagram y demás, y que pues los invitamos como siempre a seguir viendo películas y series para seguir hablando de ellas. Bueno, pues me despido como siempre. Yo soy Chucho Sosa. Chao.